La audiencia en la causa RIT 182-2020 de este cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Está haciendo su alegato de clausura don Washington Fernández. Hoy día don Washington es por don Juan Maldonado, ¿verdad? Buenos días, señorías. Sí, así es Ya. por cuando, aunque me faltó una cosita muy pequeña de Carlos Rojas. Entonces usted ve con qué continúa y tiene la palabra. Perfecto. Muchas gracias, señorías. Mire, en el caso de Carlos Rojas, para terminar con él, que me quedó algo que tenía que remarcar y se me olvidó, hay que tener presente que él tenía facultades giradoras, ¿sí? Del departamento primero. Pero como él mismo lo señaló, él no ejecutaba ese presupuesto que tenía a su custodia financiero, sino que él lo distribuía para su ejecución en los distintos departamentos. Y como dije en alguna parte de mi intervención, los cheques que él giraba en contra de los fondos que él tenía bajo su custodia no podían salir del patrimonio institucional de Carabineros, patrimonio fiscal. Por lo tanto, él está imposibilitado desde esa perspectiva de considerarlo custodio de los fondos propios de la sustracción a título de malversación, ¿sí? O de o en otra figura que pueda ser de fraude fiscal. Si él no sabía, la conducta es incuestionable, es irreprochable, incluso moralmente. Si él sabía, forma parte de la línea que finalmente deriva en que en algún departamento, esto ocurría particularmente en el departamento tercero de habitual, forma parte de una línea que termina finalmente alguien del departamento tercero girando los fondos hacia fuera del patrimonio fiscal. ¿Me explico? Por lo tanto, la acción de Carlos Roja nunca permitió egresar dineros del erario fiscal. Él no lograba la sustracción pretendida. Se lograba a través de el ejercicio de giro de cheque o de transferencia a través del departamento tercero o en otros casos de zona metropolitana. Dicho así las cosas, no puede ser considerado nunca el, el sujeto activo de interés para la malversación. ¿Sí? Siempre en las figuras de malversación, don Carlos Rojas va a tener carácter de extraneus. Y ahí hay que resolver su responsabilidad conforme a la postura de la Corte Suprema, la última postura, que abraza la teoría de la incomunicabilidad extrema, con el agregado que podría ser imputable entonces a título del delito común de hurto, sin perjuicio de la posible absolución. Eso era lo que pretendía remarcar, señoría. Solamente ese punto, ¿ya? Respecto de Carlos Rojas. Eh, y ahora entonces comienzo con el alegato de clausura correspondiente al imputado don Juan Maldonado. Aclarar que en el caso de don Juan Maldonado, él no tiene depósitos directos en ninguna de sus cuentas. La forma en que según la Fiscalía él actúa es a través de testaferros, vale decir, teniendo capacidad giradora, y estamos hablando aquí en zona metropolitana, giraba dineros para proveedores y luego a través de esos proveedores podía obtener las ganancias indebidas que se pretendían. Hay que aclarar que él señalaba que de esos dineros que él recibía, se lo entregaba, según su versión, al señor Diego Valdés y solo se quedaba con un porcentaje de ese monto. Y aclarar también que él, en su declaración, señala ignorancia respecto de cómo o si se había o cuál era el mecanismo de obtención de los fondos para zona metropolitana desde otras reparticiones, particularmente del departamento primero. Y según su versión, es don Diego Valdés quien sabía cuál era ese teje y maneje, que era
cofirma giradora con él. Pues bien, vamos al punto entonces. Se señala en la acusación que, vamos a ver la malversación acá está, que don Juan Maldonado, dice la acusación, hermano de Randy Maldonado Gutiérrez, miembro de la organización criminal y brazo operativo, dice la acusación superior de la misma, estaba encargado de reclutar funcionarios de Carabineros en servicio activo, en retiro, CPR y civiles para que facilitaran sus cuentas e instrumentos bancarios para la sustracción de fondos, coordinando la entrega en efectivo de tales montos y su distribución entre los demás miembros de la organización criminal. Como ven, en ese sentido coincide lo dicho en la acusación por don Juan Maldonado, en el sentido que éste obtenía los fondos a través de testaferros, pero no a través de depósitos directos. Entre dichas personas se encontraba, a lo menos, se está hablando de los testaferros, ¿no? Don Jaime Estudillo, don Miguel Becerra, don Sergio González, Norberto Rivas y don Rolando Sanzana. ¿Qué dijo don Juan Maldonado a este respecto? En el audio signado como número 1 del 30 de agosto del año 2022, en el minuto 9,7 segundos, don Juan Maldonado señala cuáles eran en detalle los montos y porcentajes a repartir en zona metropolitana, donde él actuaba como miembro de esta entidad con capacidad giratoria, de la firma giratoria. Además, aclara que son 10 cheques y no 19 como estaba la acusación y detalla principalmente los montos. Hay un error en la acusación y la prueba, particularmente la prueba pericial, da cuenta que efectivamente son 10 cheques y no 19 porque hay un problema de cómputo que com- cuentan dos veces unos montos y eso hacen 19, pero es un error que se aclaró durante la investigación. Ergo, lo que está haciendo aquí don Juan Maldonado es reconocer lo que la Fiscalía propone como hecho fáctico. Y por supuesto que el hecho fáctico que propone la Fiscalía viene también de los antecedentes, entre otros, aportados por don Juan Maldonado en sus declaraciones durante la investigación. Y esto no constituye sino un acto colaborativo por parte de don Juan Maldonado. Declaró también don Norberto Rivas, quien, como ya señalé, era un testaferro de don Juan Maldonado. Y lo que dijo el señor Rivas, él entiendo que declara el 15 de mayo de 2023 a las 12:47 es la hora en su declaración. Señala que efectivamente fue reclutado por don Juan Maldonado de la zona metropolitana y que a cambio de esta participación de él se quedaba con el 10% de esos montos y el resto se lo pasaba a don Juan Maldonado y como ya les he referido, Juan Maldonado señaló en su declaración que se quedaba con un porcentaje de aquel y el resto se lo entregaba a el señor Diego Valdés. Don Jaime Astudillo, que es otro testaferro, señala asimismo los mismos términos que el otro testaferro que acabo de leer, en el sentido de que él se quedaba con el 10% de lo que se le entregaba o era depositado en su cuenta y el resto se lo dejaba a Juan Maldonado. Déjeme ver. Ya. Deme un segundo, José. Deme un segundo.
perdón, no, sí, no hay apuro, sí, no, sí. Fíjese que eso es básicamente toda la acusación que hay respecto de don Juan Maldonado en su acción en esta sustracción indebida de dinero, digamos. Esa es la modalidad y los montos en total que él gira junto a señor Diego Valdés son algo así como 972 millones. ¿Ya? Y no hay más en la acusación y la prueba respecto de don Juan Maldonado. Recordemos también a este respecto que se presentaron los cheques de la empresa Lira y Becerra. El señor Lira había fallecido, por eso que no vino a declarar. Y estuvimos viendo cada uno de los cheques que eran por sumas más o menos considerables, algo así como de 90 millones de pesos. Por lo tanto, ahora ya pasamos a otro ítem en respecto de don Juan Maldonado que se refiere a la asociación. En la asociación, la acusación repite lo mismo en relación a la malversación. Vale decir que era miembro de una organización criminal y brazo operativo superior de la misma, y estaba encargado de reclutar funcionarios de Carabineros en servicio activo, en retiro, CPR, SPR y civiles, para que facilitaran sus cuentas, instrumentos bancarios. En este relato, por lo tanto, hay similitud entre la conducta que se describe para malversar y la conducta que se escribe como asociación. Entonces hay como una doble valoración, ¿no? Del mismo relato, lo cual choca con el ne bis in idem, para imputar un ilícito, el del funcionario público, y aquí el otro de la asociación ilícita. Fíjese que él declara, don Juan Maldonado, en el audio primero también del 30 de agosto del 2022, en el minuto 11:40, y él señaló que ignoraba, después se dio cuenta producto del análisis de la carpeta investigativa, y este señor fue nombrado varias veces, ¿no? Que el capitán Fernando Herrera fuera parte de la operación de 10 cheques que se emitieron a Becerra y Lira compañía. Y de lo que se enteró por ello, también por lo dicho de Diego Valdés cuando ellos estaban detenidos. Ojo que, y yo aquí pongo la nota, ¿no? Don Fernando Herrera no es parte de los acusados y entiendo que tampoco fue acusado en otra causa paralela derivada de esta, el señor Fernando Herrera. Entonces, lo importante de aquello es señalar que si era un líder de la organización criminal, de esta asociación ilícita que dice el Ministerio Público, la pregunta es cómo entonces él ignoraba cuál era el mecanismo en que se dice él participaba y reconoce que participaba para obtener los fondos a la zona metropolitana. Si hubiese tenido el carácter de líder de algún tipo de organización de esta naturaleza, por esta intención de unificar las voluntades delictivas, tendría que haber tenido alguna noticia más o menos clara respecto del mecanismo de cómo se iban a sustraer los fondos, y en este caso el señor Juan Maldonado señala haberlos ignorado. Tratando de levantar la tesis de más allá de la asociación, ¿no? Que estamos en este tema, hay que considerar aquí también tengo un desorden en el orden que me hace a mí el discurso desordenarlo un poco, pero aquí tengo la declaración de don Miguel Becerra a la vista del 20, no, esta es posterior de nuevo Miguel Becerra, quien señala que efectivamente participaba en zona metropolitana y lo hizo en 5 cheques a nombre suyo entre abril y agosto de 2013, lo que implica una corroboración a lo que dijo don Juan Guillermo Maldonado y por lo tanto reafirma su cooperación. En el caso del señor Sergio González, otro reclutado, también reconoce este reclutamiento por parte de Juan Maldonado y señala que recibía el 10% de los montos que se depositaban en su cuenta. Y lo mismo dijo en estrado el señor Rolando Sanzana.
El señor Diego Valdés también declaró en estrado, entiendo que lo hizo el 18 de enero del año 2023, y él reconoce la participación junto a don Juan Maldonado en esta modalidad que propone la Fiscalía de sustracción de dinero desde la zona metropolitana. Y aclara lo mismo que señala don Juan Maldonado, que los cheques no son 19, sino un total de 10. Y que efectivamente la modalidad de sustracción es a través de testaferros que se reclutan por él o por el señor Juan Maldonado. Y hay otro dato interesante, entiendo que esto tampoco lo sabía don Juan Maldonado, que es lo que dijo don Jaime Paz. No lo sabía en el minuto en que se sustraían los dineros, ¿no? Don Jaime Paz declara en estrado y él reconoce también su participación en zona metropolitana en 10 cheques. Y esto a pesar, y esto tal vez una reconocimiento también, una colaboración de don Jaime Paz, a pesar de que la acusación de don Jaime Paz no es parte de la imputación por zona metropolitana. Por lo tanto, tal vez por un problema de congruencia, tienen un inconveniente ahí con Jaime Paz, pero eso es el resorte de su defensa y no mía. Pero lo que estoy tratando de mostrar con ello es que hay una colaboración ratificando lo que dice don Juan Maldonado. Y no sé si recuerdan que en la jornada de ayer yo señalé que el señor Carlos Rojas había detectado unas anomalías en zona metropolitana, había documentado la anomalía y se la había entregado al señor Robinson Carvajal en una carpeta que finalmente ingresa a los antecedentes de la investigación. Y en este sentido quiero destacar aquí la declaración de don Robinson Carvajal, precisamente, a propósito de la zona metropolitana, quien señaló en estrado que solicitó explicaciones a Jaime Paz en su condición de jefe del departamento por los cheques de zona metropolitana y que Jaime Paz habría reconocido su participación. Lo que estoy diciendo con esto es ratificando lo que dice el señor Juan Maldonado en orden que ignoraba quienes participaban más arriba, a pesar de que se le indica como brazo operativo. De otro lado, que en la mayor cúpula también habría ignorancia entre los personajes que tenían altos puestos. De hecho, Robinson Carvajal pide explicaciones a Jaime Paz en esta declaración que él plantea. Y Carlos Rojas también ignoraba lo que estaba pasando en este lugar y es por eso que arma esta carpeta que se la pasa al señor Robinson Carvajal. Eso demuestra, una vez más, a propósito de la asociación ilícita, que se supone es lo que estoy ahora discursiando, que esta no era tal porque no había una organización que tuviera el control de las voluntades de todos para unarlas en un solo medio, o un solo un fin delictivo común, sino más bien había procesos de unar voluntades, lo que para derivar finalmente en un plan delictual que desembocaba en el ilícito que se había pensado. Vale decir, estamos hablando de mera conspiración, pero no asociación que termina en la ejecución delictiva. Ya. No, no, sí, sí, no, sí, lo voy a hacer. Sí. Ya. Fíjese que en ese sentido, señoría, respecto de Juan Maldonado, la prueba no es muy abundante. Y quiero destacar en este sentido que su declaración es bastante importante para establecer los detalles de la operación,
permite afirmar la decisión del Ministerio Público, que es lo que yo creo que está a la base de la decisión, ¿no? El que no era necesario que los policías diligenciadores se explayaran mayormente en sus dichos, porque todo lo que el Ministerio Público pretendía acreditar ya estaba planteado por todos los acusados que declararon y reconocieron, y en este sentido, por lo tanto, don Juan Maldonado deberá ser objeto del atenuante de la colaboración sustancial en el ejercimiento de los hechos, 11 número 9 por esta sinceridad en su relato que se ve corroborado con otros coimputados y que da sentido a la prueba documental que se presentó por parte del Ministerio Público. Vale decir, a esta prueba documental que en sí poco dice, lo relacional con el resto de los hechos está precisamente en el relato, demostrado en el relato de don Juan Maldonado. Entonces, dicho lo anterior, voy a pasar al lavado activo, señoría, y voy a pedir solamente 5 minutos para poder ¿sí? hacer una pausa. Está bien. Lógica, la prueba. Algún policía, alguna- No, más que no es prueba. Pues no son pruebas. Pruebas. No son pruebas. No son pruebas. No son pruebas. Lo que se sentaron ahí son pruebas. Él dijo que eso fue
Señoría, sobre esta malversación particularmente, señalar que el Ministerio Público en la acusación reconoce al imputado la colaboración. ¿Ya? El imputado cuando declara, don Juan Maldonado, dice que él entrega a las policías diligenciadores, entrega un pendrive con el detalle de su participación, de los montos, la fecha, los partícipes, etcétera. Y entiende don Juan Maldonado que esa es la razón, más la explicación que él da a todo su relato, ¿no? De por qué el Ministerio Público reconoce en la acusación para él la atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Además, por supuesto, como a todos favorece el que no tengan mácula penal y por lo tanto irreprochable conducta anterior. Pues bien, ahora voy al lado activo y vamos a ir imputación por imputación. Dice que en lo genérico señala la acusación que don Juan Maldonado se separa así indebidamente de alrededor de 600 millones de pesos. Hay que considerar además que en su declaración, don Juan Maldonado declara también que tuvo ingresos por pagos recibidos por la cooperativa de Carabineros en razón de su trabajo como auditor, acertos que la perito Verónica Hernández en la exposición de su pericia corrobora, por lo tanto hay que considerar, además de sus ingresos formales, de sueldos de Carabineros, aquellos provenientes de esta cooperativa de Carabineros donde trabajó como auditor. Eh, Efectivamente, en este sentido, la Verónica Hernández está registrada su deposición en el audio número 1 del 7 de mayo del año 2024 a las 9, en el minuto 9 con 5 segundos. Ella hace una aseveración señalando que se detectan como ingresos informales de Juan Maldonado, serían del monto de los 46 millones de pesos, pero Juan Maldonado declaró que en realidad son 193 millones de pesos, ¿ya? Del total de lo que él participa, de los 970 millones, que la fiscalía dice pasan por sus manos 600, en realidad son 900 millones. Y la perito dice, él se queda con 46 millones según lo que detectó en los movimientos bancarios, pero Juan Maldonado aclara que en realidad son 193 millones de pesos, lo que también va en el sentido de la colaboración de don Juan Maldonado. Ya. Y en todo, y otra cosa que hay que declarar de la perito Verónica Hernández, en este audio número 1 del 10 de mayo de 2024, en este caso en el minuto 9 con 15 segundos, ella dice que los bienes que en su listado muestra una imagen con todos los bienes uno a uno, los bienes que van del 1 al 10 son bienes, y ella misma lo reconoció, que son adquiridos anterior al periodo investigativo. Vale decir, no es posible que estos hayan sido objeto de algún tipo de lavado de activos, porque su compra es anterior a la obtención de los dineros indebidos, ergo es imposible que estos dineros indebidos vayan a financiar operaciones pretéritas. De esa perspectiva, entonces, debiera ser absuelto don Juan Maldonado respecto de aquellos bienes en la pretensión punitiva de lavado de activos. Ya. En este mismo orden de ideas, señoría, vamos a hablar de uno de los bienes de esto del 1 al 10,
particularmente del bien raíz de la comuna de Talagante, se demostró que esta vivienda fue adquirida el año 1996, vale decir mucho antes del fraude, y fue vendida el 2008, vale decir durante el periodo en que el Ministerio Público realiza su investigación. Esto fue corroborado, como digo, con la escritura de compraventa ingresada a juicio. Ergo, no hay lado activo, pero sí hay que considerar el monto que ingresa a su patrimonio el año 2008 por esta venta, que es un monto lícito, ¿no? Recordemos a este respecto que la perita, la perito hacía un ejercicio que era, ella solo consideraba la utilidad de la operación. Vale decir, deducía del precio de venta el precio de compra. Entonces, esa diferencia lo ingresaba como ingreso patrimonial. Del punto de vista contable, eso es correcto, pero del punto de vista de la disponibilidad de recursos financieros, eso es un error, porque en realidad tiene todo el monto del precio de venta a su disposición para realizar las inversiones que él pretenda, porque el precio de compra ya está pagado. Déjeme ver. Sí, ahí vamos a ver, pero esa casa está anterior. Ya. Y luego 3, 1, 2, lavado, lavado, lavado. Ya. Talagante, ya la vimos, ¿no? Talagante. No los veo, pero ¿los tiene más legible o no? ¿No? ¿No? No, pero tampoco se ve mucho, ¿sí? Porque me pueden dar una aquí. No, pero ¿cuáles son las cierras? No, sí está bien, pero ¿cuáles son los... No, no, con nada, ya, pero no lo vamos a ver ahí. Ya. Este es ¿cuál es? No el Kia Motor, del 2010, ¿no? No. Es que tengo un desorden acá, por eso se lo pregunto. No, 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 pero lo tengo acá. No sé cuál es ese que corresponde acá. Si me voy por ahí no tengo relato. ¿Sí? Otra de las imputaciones que se realizan a título de lavado activo en contra de don Juan Maldonado es la compra de un vehículo marca Kia Motors modelo Río del año 2010, comprado el 30 de junio de ese año y vendido el 21 de agosto, perdón, del 2013. La compra fue por 6 millones y la venta por 6 millones y fracción, 6 millones 90 mil y la venta por 4 millones 82 mil 390 pesos. Es que, mire.
Tengo varios vehículos acá. ¿Cuál de tú? Yo guardo el primero. Ya, de ese estamos hablando. ¿Cierto? El segundo. Ah, pues entonces, de acuerdo al listado de los aceptados, 12, 13, 14, 15, 30, 14. ¿Cómo justifica esta compra? No, porque por eso te digo directamente. ¿Hasta cuál? Del 11, 12, 13, 14, inicio. 16, el inicio. El avance le va a el inicio. 17. Que no. Por eso, el ilícito es ¿A lo que cobró como tal usted? Ya, perfecto. Perfecto. Vamos andando. Respecto a este vehículo, señoría, declaró don Juan Maldonado y él efectivamente reconoció que el financiamiento de este vehículo fue con dineros mal habidos de las fuentes de Carabineros. Si bien eso es coincidir con la imputación y por lo tanto se puede entender como una colaboración, no es menos cierto que conforme a lo que hemos señalado, de cuál es el alcance real del lavado activo, no puede ser entendido este como lavado activo, porque el lavado activo requiere un disfraz, un ocultar el carácter ilícito de los orígenes de los bienes. Pero la mera compra, que no da cuenta de una justificación patrimonial, de aumento de patrimonio para obtener ese vehículo, no es una acción de lavado activo. Y si bien la letra B del artículo 27 de la ley de lavado activo señala que podrá ser lavado activo, o sea, que es lavado activo el mero adquirir, el mero tener, el mero comprar, lo ilícitamente obtenido, entendemos que eso es imposible que lo realice el propio autor del delito base, vale decir, como autolavado. Por lo que ya expliqué anteriormente, en el sentido que aquí lo que hay es la utilización natural, por convención, de lo obtenido, del dinero, ¿sí? Porque ese es su fin, ¿no? Ese es el rol que le hemos dispuesto a ese bien. Por eso es bien, porque tiene esa estimación. La sociedad como medio de transacción de bienes y la mera adquisición es la concreción de la intención de lucro que hay detrás, que subyace en este tipo de delitos donde se afecta el patrimonio fiscal. Y es un acto, por lo tanto, posterior copenado, que por el principio de la consunción se absorbe en el ilícito que dio origen a estos fondos, porque la decisión legislativa es adelantar la punibilidad sin esperar que este ánimo de lucro que subyace se concrete en lo particular. Y de tal manera que la letra B del artículo 27 solo puede ser posible respecto a aquellos que no hayan tenido participación en el origen de aquellos bienes indebidamente obtenidos. En este caso, los dineros fiscales de Carabineros. Asimismo, se le imputa que el 27 de agosto de 2013 compró una Station Wagon Chevrolet Tracker de ese año por un monto de 11.300.000 pesos, que fue vendido luego el 20 de abril del 2016 por 8 millones de pesos. Y don Juan Maldonado, en este sentido, él, sí, Eso es todo. ¿ya? Está pensando con lo que dijo la pregunta, eso es posible. Ok. Y si ella dijo que aquí para que está financiando, porque esa era la música. Eso era eso. Pero que era una ¿Ya? eso está financiando. ¿Por qué? ¿Ah? Y si la niña salito de Juan, no sé, esto es para atrás. Y le papá dice, esto es para atrás. Y tú te imaginas con porque eso se fue la medicina, no, ese es mi hermano. Y recién también. Bueno, eso que de aquí para adelante. Ya. Es lo que En relación a este vehículo, señoría, de acuerdo a la pericia, cuando se detectan los ingresos indebidos, y según la declaración de don Juan Maldonado, esta conducta no forma parte de ninguna apreciación o insinuación de lavado activo, más allá del discurso que yo he planteado respecto a que es realmente lo aplicable en el lavado de activo de acuerdo al artículo 27,
porque se trataría de una operación que es anterior a la primera obtención de dinero, que lo fue a fines de ese año, 2013, no en agosto, por alrededor de 500.000 pesos. Y la perito Verónica Hernández efectivamente reconoció que este dinero bien puede tener origen en ingresos lícitos porque ella no detecta ingresos ilícitos con anterioridad al mismo. Eh, ¿Y este? Este también está, ¿o no? 2016. Claro, del 12, ¿ves? No, no, que no lo tengo como 12. Ah, ya. ¿Está o no está? Eso no es. La Chevrolet Captiva, pues la Chevrolet Captiva, esa la compré antes que la de Karen que estábamos casados. Eso es lo que se explica. Porque no puedo estar. Ya. No, 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 no sé qué decir. pero que fue así, ¿no? Como lo explico la otra vez. Cuando un matrimonio no se puede entender con. Por eso que tuvo que esperar hasta que nos separaran. ¿Dónde está? ¿Dónde empieza el 10? Ahí. Deme uno. ¿Podemos tener un receso de media mañana, señoría, para poder aclarar? Ya, hasta 20 para las 11. Perfecto.
Mire, para poder aclarar un poco el discurso. Los bienes que listó la perito Verónica Hernández como objeto de interés para su propósito, que era detectar los ingresos indebidos versus los lícitos, y qué se hizo con estos dineros, vale decir, dónde fueron invertidos, si es que hubo algún tipo de inversión. Ella apuntó a los siguientes bienes que están fuera del periodo en que se obtuvo dinero ilícito. En consecuencia, no puede señalarse que hayan sido materia del fraude. Dije yo que eran los bienes listados en su cuadrito que tenía en su pericia, en la página 15 de su pericia, que eran del 1 al 10, imagen 19. Estamos hablando de una parcela ubicada en Lonconao, el lote A23 de Futaleufú, comprado el año 2006, particularmente el 10 de abril del año 2006 por un monto de 2 millones de pesos. Lo mismo con el vehículo Station Nissan Mistral 4x4 del año 1997, adquirido el 7 de noviembre de 2006. Hablamos también de unos fondos mutuos que fueron invertidos el 6 de enero del 2010 en inversiones fondos mutuos por 1.900.000 pesos. Hablamos también del vehículo Kia Rio JB año 2010, adquirido el 30 de junio de ese año, 2010, por 6 millones de pesos. Y de acciones invertidas en La Polar, Nueva Polar, en fechas 28 de junio del 2011, 5 de marzo del 2012, 7 de abril del 2012, 3 de mayo del 2012 y 8 de junio del 2012, que son inversiones por entre los 4 millones, los 2 millones de infracciones y los 7 millones. Y finalmente del vehículo Chevrolet Tracket, comprado el 27 de agosto de 2013 por por un monto de 11.390.000 pesos. En la acusación bien se dice que la operatoria en el detalle de don Juan Maldonado inicia a través de 10 cheques por 972 millones girados entre abril y agosto de 2014. Entonces, y ya don Juan había dicho que en su declaración que el primer ingreso indebido fue por 500.000 pesos a fines del 2013. Eso da cuenta entonces, conforme a la acusación y lo que ha dicho don Juan Maldonado, que todos estos bienes están fuera del periodo en que él obtiene indebidamente estos dineros, y de hecho la perito señala como el primer ingreso u operación indirecta, una que data del 5 de marzo de 2014 por 2.857.000 pesos, conforme a este mismo cuadro que ella relata, que fue lo que detectó como indebido. Ergo, todo lo anterior es absolutamente lícito. Ahora, en el caso del automóvil Hyundai Sonata, que en su listado de la perito, en la imagen en cuestión, está como número 11, que fue adquirido el 9 de mayo de 2014 por 9.425.000 pesos, don Juan Maldonado declaró que este fue adquirido con dineros indebidamente obtenidos de fondos de Carabineros. Así lo dijo en su declaración. Y de hecho, la perito, posterior a esta, o sea, antes de esta adquisición del vehículo en cuestión, habla de dos operaciones detectadas por ella, una por 2.857.000 pesos, que ya me referí, del 5 de marzo de 2014, y otra del 30 de abril de 2014 por 4.216.000, lo que explicaría lo que dice don Juan, en el sentido que este vehículo fue adquirido con estos dineros. 4.200.000 más 2.800.000 me da un total de 7 millones de fracción. Y el saldo 2 millones seguramente de fondos que tenía don Juan Maldonado. Luego la perito detecta otras dos operaciones en el 9 de mayo, dice el 9 de mayo, bien digo, del 2014, y el 30 de mayo de 2014 por 15.200.000 una y 14.900.000 la otra. Y Y luego viene una compra que ella detecta, que es un vehículo Samsung del año 2009, comprado el 13 de junio de 2014,
por 5.123.850 pesos, que don Juan Maldonado dice fue financiado con dineros obtenidos de las cuentas de Carabineros. Posteriormente en este listado, la perito detecta el vehículo Subaru New Legacy del año 2014, comprado el 31 de julio de 2014, por 15.336.000 pesos, que don Juan Maldonado reconoce haber obtenido con financiamientos de dinero mal habido por parte de cuentas de Carabineros. Y posteriormente, señala la perito, hay un aporte social el 12 de agosto de 2014 a Inmobiliaria y Transporte Memofuta, es una empresa que don Juan Maldonado crea, Juan Maldonado Gutiérrez IRL, donde el capital sería de 69 millones de pesos. Y a este respecto, don Juan Maldonado eso era, reconoce también que estos aportes fueron obtenidos de estas cuentas indebidas de Carabineros. Ahora, fíjese que todo lo anterior son puras adquisiciones de vehículos que en opinión de este defensor no constituyen por sí mismas un lavado activo en la medida que no haya un ocultamiento del origen de los fondos. Al no haber ocultamiento, lo que existe aquí, por lo tanto, es un acto posterior copenado de aprovechamiento de este lucro pretendido, se concreta en esta adquisición y en tanto acto posterior copenado queda subsumido en la figura primera y por lo tanto concurso aparente de leyes penales que da lugar a solo sancionarlo por el delito funcionario en cuestión. Uno podría entender que el aporte de una sociedad es distinto, ¿no? Y aquí podría haber lavado activo en la medida que se justifiquen los ingresos provenientes de esta sociedad. El problema está en que lo que la perito detecta y reporta en su pericia es solamente el aporte que realiza don Juan Maldonado. Entonces, esto uno puede leerlo de varias maneras. Uno puede entender que este aporte tiene por propósito justificar los dineros que se obtengan como utilidad de esa sociedad. Que eso sería un acto de lavado activo, por supuesto. Sin embargo, no tenemos ninguna noticia respecto de la generación de utilidades de esta sociedad. Entonces, cabe preguntarse cuál era la intencionalidad de la inversión. Si la intencionalidad de la inversión era efectivamente demostrar ingresos indebidos, eso no lo vemos reflejado en alguna prueba, ni menos en las cartolas de don Juan Maldonado que digan depósito de la sociedad o algún tipo de esa naturaleza que hablen de utilidades. Y si esa fuera la pretensión, estaríamos en grado de tentativa del lavado. Aun cuando se dice que es delito de mera actividad, sin embargo, es necesario el disfraz. Y en este caso hay un intento de disfraz, pero no hay una obtención de dineros o de recursos financieros justificados. Es difícil hablar de la tentativa en un delito de peligro, ¿no? Es como extraño, más cuando es del peligro abstracto. O la intencionalidad era efectivamente realizar negocio sin intenciones de lavar, ¿sí? Y no sé cómo le fue en esta inversión, pareciera que siempre le fue mal porque incluso invirtió, como él dijo, en los fondos de Garay, ¿eh? Y a nadie le fue bien en esos fondos. Entonces, de esa perspectiva, es una conducta que podría bien calificarse de lícita, o por lo menos no haya atisbo de ilicitud tan prístina, como para poder escribir, sin lugar a duda razonable, una condena por esta inversión. De esa perspectiva, entonces, en mi opinión, queda por el principio de presunción de inocencia y la carga probatoria que eso conlleva al ente persecutor, a que esta conducta no pueda calificarse como lavado activo sin más. Faltó prueba en este sentido. Posterior a eso, la perito reporta que logró detectar ingresos indebidos en 3 operaciones más, 27 de febrero de 2015 por 3 millones, 13 de abril de 2015 por 2 millones y medio, 24 de abril por 4 millones de pesos, lo que da un total de 5, 6, 8 millones 500 mil pesos. Y luego vienen otras operaciones por parte de don Juan Maldonado. Me refiero a la compra de una lancha. ¿Ah?
¿Dónde está? La 15. Ya. Que la compra el 4 de mayo de 2015 por 25 millones de pesos. Y don Juan Maldonado dice que eso fue financiado en parte con dineros del fraude. Y se justifica precisamente por esta adquisición de estos 4, 5, 9 millones de pesos, 4, 5, 6, 9 millones y medio que tenía con estas operaciones previas y por lo tanto en parte, como él lo dijo, están financiados con estos dineros. Posteriormente hay una compra el 23 de octubre de 2015 por 10 millones de pesos en Aysén. Se trata de un sitio en el sector Río Talbot en Aysén. Uno podría entender que esto es dinero del fraude, sin embargo, pareciera que este dinero se consumió de estas 3 operaciones previas que yo relaté en la compra de la lancha, porque la lancha cuesta 25 y lo que habíamos obtenido como crédito, dinero mal habido del fraude en sus cuentas fueron de 9.500.000 pesos. A este respecto, don Juan Maldonado, no sé si lo recuerdan, insistió en que esto se trataba de un crédito del Banco Santander por 20 millones de pesos. Que nosotros introdujimos un documento y luego tratamos de introducir otro documento aclaratorio, que no se nos permitió, si no recuerdo, que es precisamente un documento que hablaba de avances en cuotas. No sé si lo recuerdo. Este documento llamado avance en cuota, lo que significa, según los dichos de don Juan Maldonado, no es sino la operatoria de la tarjeta de crédito que permite avances en efectivo, a veces por montos mayores incluso a lo que tiene uno como cupo disponible según las ofertas que realiza el banco. Y como su nombre lo dice, son avances que se pagan en cuotas y en consecuencia es dinero obtenido lícitamente de esta entidad financiera por 20 millones de pesos que explica la inversión en cuestión de fecha 23 de mayo del 2011. Ah, sí. Ah, pero ya, perfecto. Posterior a eso, hay el 18 de enero de 2016, hay otro bien raíz por 7 millones de pesos, en Aysén también, en el sector Río Tavo, que don Juan Maldonado reconoce que fue financiado con parte del dinero obtenido de Carabineros por 7 millones de pesos. Hay una compra el 2 de marzo de 2016 de un sitio en Río Tavo también por 7 millones de pesos y lo que señala don Juan Maldonado es que esto es dinero del avance en cuotas que obtuvo el banco. Esa fue su declaración, que le costó 7 millones de pesos. Recordemos que el avance es por 20 millones de pesos. Y eso explicaría, ¿sí? Esta compra le sobran 13 millones de pesos. Y él, como lo dijo, el otro bien rey, que en el listado del apelito tiene el número 16, que se refiere al sitio del río Talbot en Aysén, que tiene el rol de avalúo 1003-121 por 10 millones de pesos, que eso también lo había adquirido con este crédito. Estos dos bienes, estos dos predios. Posteriormente a eso, la perito detecta otra operación que es el 20 de abril de 2016 de compra de un vehículo, el Station, un Chevrolet Captiva, por 14.978.340 pesos. Y lo que refiere aquí don Juan Maldonado es que eso es una compra de un vehículo que luego transa con su, en ese minuto, cónyuge, donde este vehículo es financiada esta compra con un crédito interno de Carabineros por 15 millones de pesos. Nosotros ingresamos el listado de operaciones crediticias que obtuvo don Juan Maldonado de parte de Carabineros de Chile y ahí podrán detectar esta obtención de este préstamo por 15 millones de pesos. Más, señaló don Juan Maldonado, se dio un parte de pago, lo obtenido con la venta del auto de su cónyuge, doña Karen Maffet. Y eso justificaría entonces la compra lícita de este vehículo Chevrolet Captiva. Posteriormente tenemos un aporte social, el 22 de agosto de 2016, a Transportes Marítimos JM S.p.A. por 25 millones de pesos. Eso dice el extracto
de la sociedad y don Juan Maldonado reconoce que esto lo financió con parte del dinero mal obtenido Carabinero y cabe la misma discusión en el sentido si esto tiene por propósito un blanqueamiento de bienes. No sabemos si finalmente se obtuvo utilidades de allí o no. O en verdad no es sino la intención de poder gastar el dinero en alguno que le beneficie, no sé si tuvo beneficio a este respecto, en la aporte a esta sociedad que él mismo constituye. Sociedad de transporte además que se ve explicada por las operaciones posteriores que él realiza de compra de vehículos. ¿A qué me refiero? El aperito, si bien detecta otra operación indirecta por 250.000 pesos el 3 de octubre del año 2016, reporta que a partir de, no a partir de, que en el mes de febrero de 2017, don Juan Maldonado adquiere 4 vehículos. En fecha cercana, 16 de febrero, 17 de febrero, 21 de febrero y 22 de febrero del año 2017. Los vehículos costaron, es un Toyota Yaris, un Citroën Elise, un Nissan B16 y otro Citroën Elise, que sumaron en total 12, a ver, 18, 20, 22, como 25 millones de pesos aproximadamente. Y él señala que esto fue financiado. La venta de 46 millones totales. Ya. Con la venta de los predios Futaleufú, que le reportaron un ingreso de 46 millones de pesos. Sí, sí, sí. Y nosotros aportamos en su oportunidad los comprobantes de aquella venta por escritura pública de estos terrenos de Futaleufú. Le reportaron esa cantidad de ingresos que estarían justificando la adquisición de estos vehículos. Eso en relación a Juan Maldonado, señoría, con respecto al lavado de activos. Y solo destacar, por último, la pretensión de don Juan Maldonado, que sumando a la irreprochable conducta anterior reconocida en la acusación y en la colaboración sustancial de los hechos, 11 número 9, también reconocida la pretensión punitiva de los acusadores, lo que dijo don Juan Maldonado en el audio calificado o clasificado como número 1, perdón, del 29 de agosto del año 2022 a las 9:40 horas, ratificado luego en el audio ordenado con número 2 del 30 de agosto del año 2022 en el minuto 11:40, donde señala que él tiene una caución depositada en la cuenta corriente de este tribunal que le permitió salir de la prisión preventiva y está sujeto a custodiar el 155. Y él en estrado dijo que este dinero lo abandonaba en favor, no sé si lo recuerdan, de resarcir el mal causado para intentar construir otra atenuante que da la 11 número 7. Lo que luego él mismo trata de ampliar, ofreciendo también en pago el desahucio al que él tendría derecho y que se lo tiene retenido Carabinero a propósito de este proceso judicial. En este orden de ideas, señoría, entonces, la pretensión de don Juan Maldonado es el reconocimiento de esta atenuante de reparación celosa del mal que se causa. Considerando además que si bien pasaron por él 970 millones de pesos, que es el monto del cual lo hace responsable punitivamente, lo cierto es que a propósito de su capacidad financiera, solo una parte de esos 970 millones de pesos, 193 millones de pesos, reconoce él, fueron ingresados a su patrimonio personal. Eso sería, señoría, por hoy día con respecto a don Juan Maldonado. Don Washington, mañana, ¿por quién va a ser su clausura? Don Randy Maldonado. Y porque usted tiene 5 representados, ¿el Sí. viernes serían los 2 últimos? El viernes serían los dos últimos. Probablemente no lo sé, pero no. Pero prefiero no el viernes. A menos que tengan alguna cosa que hacer el viernes, puedo mover uno de ellos para mañana. Ah, Los ya, dos del viernes. ya, perfecto. No, si era porque el lunes comienza don Francisco. Ah, ya, Por no, eso le no, no, preguntaba. no, en ese sentido sería mañana don Randy Maldonado y el viernes termino con don Francisco y don Luis Vilches. Ya, perfecto. Entonces, en ese entendido, hacemos receso hasta mañana.